Mi hermano desapareció hace 10 años. Hoy me llamó por teléfono. Nunca pensé que volvería a escribir sobre esto. Mi hermano, Martín, desapareció hace 10 años. Sin rastros. Sin pistas. Salió una noche de casa y nunca volvió. La policía no encontró nada, y con el tiempo, la gente dejó de buscar respuestas. Pero yo nunca dejé de esperar. Y hoy, después de 10 años de silencio, mi teléfono sonó. Eran las 2:37 de la madrugada. Me desperté con el sonido insistente del celular vibrando en la mesita de noche. Apenas consciente, lo tomé y miré la pantalla. Número desconocido. Por un momento, pensé en ignorarlo. Pero algo en mi interior, una sensación helada en el pecho, me obligó a contestar. Hola. Murmuré con voz pastosa. Del otro lado, solo escuché estática. Fruncí el ceño y estuve a punto de colgar cuando, en medio del ruido, una voz familiar se filtró por la línea. Y Sebastiani. Mi corazón se detuvo. No podía ser. Martín. Mi voz salió rota, incrédula. Hubo un silencio. Luego, la voz volvió, temblorosa, como si apenas pudiera hablar. Ayúdame y no sé dónde estoy. Me senté de golpe en la cama. Martín. ¿Dónde estás? Y oscuro y frío y no veo nada y... Dime dónde estás, voy a buscarte. Pero la estática volvió, más fuerte esta vez, y la llamada se cortó. Miré la pantalla, temblando. Intenté devolver la llamada, pero el número no existía. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba a mi alrededor. Después de 10 años de silencio, mi hermano acababa de pedirme ayuda. Y yo no tenía idea de cómo encontrarlo. Las coordenadas. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la cama, sosteniendo el teléfono con fuerza, esperando que volviera a sonar. Pero la pantalla permaneció en negro. Intenté convencerme de que era un error. Que tal vez había soñado todo. Pero no, y esa voz era real. Martín estaba vivo. Y necesitaba ayuda. Con las manos temblorosas, abrí el historial de llamadas. El número desconocido estaba ahí, pero al intentar devolver la llamada, recibí el mismo mensaje automático. El número marcado no existe. La piel se me erizó. Respiré hondo y traté de pensar con lógica. Tal vez era una broma de mal gusto. Tal vez alguien imitó la voz de Martini. Pero en el fondo, lo sabía. Mi hermano me había llamado. Y lo que más me atormentaba era su última frase. No sé dónde estoy. Me levanté de la cama y encendí la computadora. Si el número era falso, tal vez podía rastrear la llamada de alguna manera. No soy un experto en tecnología, pero recordé que hay sitios web que pueden analizar la procedencia de llamadas anónimas. Subí el registro de la llamada a uno de esos sitios. Esperé. Mi corazón latía con fuerza mientras la barra de carga avanzaba. Analizando datos, asterisco. Entonces, la pantalla mostró un resultado. No puede ser, y murmuré. No era un número normal. Era una serie de coordenadas. Abrí Google Maps y escribí los números. La ubicación apareció en un mapa satelital. Un lugar en medio de la nada, a casi 200 kilómetros de donde vivía. Un punto rodeado de bosque denso, sin carreteras cercanas. Pero había algo más. Cuando hice zoom en el área, vi una estructura. Un edificio viejo, oculto entre los árboles. Algo dentro de mí me dijo que allí encontraría respuestas. O, al menos, algo que no debía encontrar. Sin pensarlo más, agarré mi mochila, mi linterna y las llaves del auto. Martín me había llamado. Y ahora, yo iba a buscarlo. La carretera olvidada. El motor del auto rugió en la silenciosa madrugada. El GPS marcaba un trayecto de casi 3 horas hasta el punto en las coordenadas. Sabía que estaba actuando por impulso, que tal vez todo era un error pero algo en mi interior me decía que no. Mi hermano me había llamado después de 10 años.
y si había una mínima posibilidad de encontrarlo, no podía ignorarla. Las calles de la ciudad quedaron atrás y pronto me encontré en la autopista, con el sonido del motor y el viento nocturno como única compañía. Pero mientras conducía, algo me inquietaba. No sabía si era paranoia o simplemente la tensión del momento, pero sentía que alguien me estaba observando. Revisé el espejo retrovisor. Nada. Solo la carretera oscura, iluminada por la luz intermitente de los faros traseros de otros autos. Sacudí la cabeza, tratando de enfocarme. Tal vez era el cansancio. Después de 2 horas de manejo, el GPS me indicó que debía salir de la autopista y tomar una carretera secundaria. Mi celular perdió la señal. El asfalto pronto se convirtió en un camino de tierra, con árboles altos a ambos lados, como si estuvieran cerrándose sobre mí. Cada vez que avanzaba, el aire se volvía más denso. Oscuro. Silencioso. No había señales, ni postes de luz, ni ninguna indicación de que alguien hubiera pasado por allí en mucho tiempo. Cuando faltaban apenas 10 kilómetros para llegar al punto de las coordenadas, el motor del auto comenzó a fallar. El tablero se iluminó con advertencias rojas. No, 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 y susurré, presionando el acelerador. Pero el auto se negó a responder. El motor tosió una última vez y el vehículo se apagó en seco. Me quedé inmóvil, con las manos aferradas al volante. El bosque me rodeaba, opresivo. No se escuchaban grillos ni el viento moviendo las hojas. Solo un silencio espeso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Intenté encender el auto de nuevo. Nada. Maldita sea, y revisé el celular. Sin servicio. Golpeé el volante, frustrado. No podía estar tan cerca y detenerme ahora. Tomé la linterna de mi mochila y salí del auto. Afuera, el aire era helado. Miré el camino. La única opción era seguir a pie. Si había llegado hasta aquí, no iba a detenerme ahora. Respiré hondo y avancé. Cada paso en la tierra seca sonaba demasiado fuerte en el silencio absoluto del bosque. El sendero se angostó y las ramas de los árboles parecían alargarse como dedos huesudos sobre mí. Avancé unos minutos más hasta que la vi. La estructura de la imagen en Google Maps. Un viejo edificio de concreto, cubierto de enredaderas y moho. Parecía abandonado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la sensación. Ese instinto primitivo de que algo aquí estaba mal. Entonces lo escuché. Un sonido. Lento. Constante. Un golpeteo. Como si algo estuviera rascando la puerta de metal del edificio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Di un paso adelante. El golpeteo se detuvo. Silencio. Y luego, desde el interior del edificio, una voz ahogada, distorsionada, susurró mi nombre. Sebastián, y mi corazón se detuvo. No era la voz de Martín. No era la voz de nadie que yo conociera. Y sin embargo, sabía que me estaba esperando. Ah. El susurro de mi nombre se esfumó en el aire, pero el frío que dejó en mi espalda no desapareció. Me quedé inmóvil frente al viejo edificio, la linterna temblando en mi mano. No quería entrar. Todo mi cuerpo gritaba que diera la vuelta y corriera. Pero había llegado demasiado lejos. Si Martín estaba aquí dentro, si había una mínima posibilidad de encontrarlo, no podía darme la vuelta ahora. Tragué saliva y avancé. La puerta de metal oxidado tenía profundas marcas de arañazos. Como si algo o alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Mi mano temblorosa agarró la manija. Empujé. La puerta se abrió con un crujido agónico. El interior era aún peor de lo que imaginaba. Un pasillo largo, oscuro y húmedo se extendía ante mí. El olor a tierra mojada y metal oxidado me golpeó con fuerza.
Las paredes estaban cubiertas de moho y lo que parecían ser manchas de óxido, y aunque en el fondo de mi mente, sabía que no era solo óxido. Avancé con pasos cautelosos, con la linterna iluminando cada rincón. A los pocos metros, el pasillo se bifurcaba en dos direcciones. A la izquierda, un corredor estrecho lleno de puertas. A la derecha, una escalera descendía a lo que parecía un sótano. Un ruido me congeló en mi lugar. Un susurro. Venía del pasillo de la izquierda. No pude distinguir palabras, pero había algo inhumano en la cadencia. Respiré hondo y forcé a mis piernas a moverse. Caminé hacia el pasillo, pasando junto a las puertas de madera podrida. Algunas estaban cerradas con gruesas cadenas. Otras y entreabiertas. Mi linterna iluminó el interior de una de ellas. Una habitación vacía. Solo había una silla en el centro. Y sobre ella un cuaderno viejo. Mi corazón latió con fuerza mientras me acercaba. Tomé el cuaderno con manos temblorosas y pasé la primera página. Había notas escritas con una letra apresurada, desesperada. No confíes en él. No es Martín. Si estás leyendo esto, corre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi mano pasó a la última página. Había una sola frase escrita, con letras grandes y torcidas, como si la persona que la escribió lo hubiera hecho en un estado de pánico absoluto. Está despierto. Un sonido me sacó de mi trance. Un golpe seco, proveniente del sótano. El eco de un susurro. Y luego, un sonido que jamás olvidaré. Un quejido. Un lamento bajo, ronco, como si algo estuviera ahí llorando. El miedo me paralizó. Pero entonces, entre los sollozos, escuché algo más. Una voz. Sebastiani. Mi sangre se heló. Era su voz. Martín. Corrí hacia la escalera sin pensarlo. La bajé de dos en dos, sintiendo el aire volverse más pesado con cada paso. El sótano estaba oscuro, salvo por la luz de mi linterna. Era un espacio amplio, con paredes de concreto cubiertas de humedad. Y en el centro, había alguien. Un hombre, encorvado, con la ropa hecha jirones, encadenado a la pared. Su cabello estaba largo, enredado. Su piel pálida y sucia. Pero lo reconocí de inmediato. Martín. Él levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos. Y algo dentro de mí se rompió. Estaba vivo. Después de 10 años, estaba aquí. Corrí hacia él, pero cuando estuve a pocos metros, noté algo extraño. Sus ojos. No eran los ojos de mi hermano. Eran oscuros. Demasiado oscuros. Sebastiani dijo con un tono que me hizo detenerme en seco. No había emoción en su voz. No había alivio, ni miedo, ni desesperación. Solo un vacío. Un sonido reverberó en el sótano. Un clic. Las cadenas que lo sujetaban se soltaron. Y Martín, o lo que fuera que llevaba su rostro, se puso de pie con movimientos antinaturales. Sonrió. Y en ese instante supe que había cometido un terrible error. Aquí tienes el capítulo 5, largo y lleno de tensión. Lo que quedó de Martín. Martín se puso de pie. Las cadenas que antes lo sujetaban cayeron al suelo con un golpe metálico. Pero su movimiento no era normal. Era demasiado rígido. Demasiado mecánico. Como si estuviera recordando cómo se suponía que debía moverse. Di un paso atrás, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Martín, y dije, con la voz temblorosa. Soy yo. Sebastián. Mi hermano ladeó la cabeza de manera antinatural. Entonces, sonrió. Lo sé. Sus palabras sonaron extrañas, como si las pronunciara con esfuerzo. Como si estuviera probando cómo se sentían en su boca. Mis instintos me gritaban que corriera. Que no era mi hermano el que estaba frente a mí.
Pero parte de mí y parte de mí aún quería creer que lo era. ¿Dónde has estado? Pregunté con cautela. ¿Quién te hizo esto? Martín me miró sin parpadear. ¿Dónde he estado? Repitió, como si le costara entender la pregunta. Sus dedos se flexionaron con lentitud, como si fueran nuevos para él. Y entonces murmuró algo más. Oscuro. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Era la misma palabra que había dicho en la llamada. Oscuro y frío y... Mi piel se erizó. Martín, ¿y quién te tenía aquí? Mi hermano sonrió aún más. No lo entiendes, Sebastiani. El aire en el sótano se volvió más pesado. Mi linterna parpadeó. Martín se acercó un paso. No me tenían encerrado. Mi garganta se secó. ¿Qué? Él inclinó la cabeza lentamente. Yo estaba esperando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi linterna parpadeó de nuevo. Martín avanzó otro paso. El sonido de sus pies deslizándose sobre el suelo de cemento hizo que mi estómago se revolviera. Algo no estaba bien. Algo estaba muy mal. Martín nunca había sido tan alto. Nunca había sido tan delgado. Y, sin embargo, la silueta frente a mí parecía alargarse con cada parpadeo de la linterna. Martín, y dije en un susurro. Necesitamos irnos de aquí. Él se detuvo. Por un momento, pensé que mis palabras habían llegado a él. Pero luego, su sonrisa desapareció. Su expresión cambió. Y cuando habló, su voz sonó diferente. Más profunda. Más de una voz a la vez. Sebastián, y no entiendes y... Mi piel se heló. ¿Qué cosa? Martín inclinó la cabeza con un espasmo. No puedes llevarme a casa. Mi linterna parpadeó una última vez y se apagó. Oscuridad total. Mi respiración se volvió errática. Martini. Silencio. Y entonces, desde la oscuridad, un susurro. Porque Martini ya no está. Mis pulmones se congelaron. Y luego lo sentí. Un aliento frío, justo al lado de mi oído. Corrí. Corrí sin pensar, chocando con las paredes, sintiendo el concreto rasgar mi piel. Subí las escaleras a trompicones, con el corazón a punto de estallar en mi pecho. Detrás de mí, algo se movía. Algo grande. Algo que no caminaba y sino que se deslizaba. El sonido era horrible. Como uñas largas raspando piedra. Llegué al pasillo y giré hacia la salida, sin atreverme a mirar atrás. Corrí con todas mis fuerzas hasta la puerta oxidada de entrada. La empujé con todo mi peso. Se atascó. No. Grité, golpeándola desesperado. Detrás de mí, el sonido se detuvo. Y luego, una voz. Sebastiani. Me giré. La figura de mi hermano estaba al final del pasillo. Pero ya no era él. Su cuerpo estaba deformado. Sus brazos eran demasiado largos. Su cuello y demasiado torcido. Y sus ojos y completamente vacíos. Se acercó un paso. No te vayas y... Mi mente gritó que corriera, que no escuchara. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Y entonces, algo habló detrás de mí. No era su voz. Era algo más profundo. Más antiguo. Tú fuiste quien vino a buscarme. Mis piernas casi fallan. Tú me trajiste de vuelta. La puerta se abrió de golpe y caí hacia afuera. Rodé por la tierra, sintiendo el aire fresco contra mi piel. Me levanté de inmediato, girándome hacia la entrada. La figura de Martín estaba ahí, inmóvil, en la sombra del umbral. No podía cruzar. Pero me observaba. Y luego, en un tono bajo, casi burlón, dijo algo que hizo que la sangre se me congelara en las venas. Nos veremos pronto, Sebastián. La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio del bosque me envolvió. Corrí.
Corrí hasta que mis pulmones ardieron. Hasta que llegué al auto, con las llaves temblando en mis manos. Cuando finalmente lo encendí y salí de ese lugar, miré por última vez el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía. Pero algo dentro de mí sabía que no había terminado. Porque eso que tomaba la forma de mi hermano y sabía mi nombre. Y ahora y sabía dónde encontrarme. Algo me siguió. No recuerdo el camino de regreso a casa. Manejé como si mi vida dependiera de ello porque lo hacía. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando llegué a mi departamento. Apenas pude cerrar la puerta antes de que mis piernas fallaran y me desplomara en el suelo, respirando con dificultad. Estaba seguro de una cosa. Algo había salido de ese lugar conmigo. Mi piel aún tenía la sensación helada de esa presencia. Como si algo invisible hubiera rozado mi nuca mientras huía. No podía dejar de escuchar sus palabras en mi cabeza. Nos veremos pronto, Sebastián. Mi estómago se revolvía con cada repetición. Después de un rato, logré reunir fuerzas para levantarme y revisar la puerta. La aseguré con todas las cerraduras posibles. Luego, corrí a las ventanas y bajé las cortinas. Mi departamento se convirtió en un búnker. Pero la sensación no desapareció. Era como si alguien estuviera parado justo afuera de mi puerta. Observando. Esperando. Día 1. Pasé el día encerrado. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Cada sombra en la ventana me hacía contener la respiración. No tenía hambre. No tenía sueño. Mi mente estaba atrapada en un solo pensamiento. No era Martín. Esa cosa iluso. Como una máscara. Y ahora, sabía quién era yo. Sabía dónde vivía. Aún tenía la esperanza de que todo esto fuera producto del miedo. Que tal vez mi mente estaba jugándome una mala pasada. Pero esa esperanza murió cuando mi celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido. ¿Por qué fuiste? El teléfono casi se me cayó de las manos. No respondí. Segundos después, otro mensaje. Podríamos haber sido una familia de nuevo. Me levanté de golpe y apagué el celular. Mi respiración era errática. Me aseguré de que la puerta estuviera cerrada con llave, revisé las ventanas una y otra vez. Pero el miedo no desapareció. Porque en el fondo, sabía que esto apenas comenzaba. Día 2. Desperté en el sofá con la linterna aún en la mano. Mi celular seguía apagado. No quería saber si había más mensajes. Intenté distraerme. Hacer algo normal. Preparé café, encendí la televisión pero no podía concentrarme en nada. Y entonces lo escuché. Un clic suave. El sonido de la manija de la puerta moviéndose. Me quedé inmóvil. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Desde donde estaba, podía ver la sombra de unos pies bajo la puerta. Alguien estaba ahí afuera. Apenas respiraba. Solo estaba parado en silencio. Observando. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la puerta. El clic sonó de nuevo. La manija se giró pero la cerradura resistió. Y entonces, un golpe seco. Como si algo hubiera rascado la madera. Y luego, lo peor. Un susurro. Sebastiani. Mi cuerpo entero se congeló. No era posible. No podía ser posible. Pero esa voz era la de Martín. Lenta. Arrastrada. Vacía. Mi respiración se aceleró, mi mente entró en pánico. Apreté los ojos con fuerza y contuve la respiración, esperando que se fuera. Minutos pasaron en un silencio absoluto. Cuando finalmente reuní el valor para mirar bajo la puerta la sombra ya no estaba. Pero en la madera, grabadas con algo afilado, había palabras torcidas. Ya llegué. Día 3. No salí.
No comí. No dormí. Solo me quedé en un rincón de la sala, con la espalda contra la pared, sosteniendo un cuchillo como si eso pudiera protegerme. El aire en mi departamento se sentía denso. Como si algo estuviera aquí dentro conmigo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Martín. O lo que quedaba de él. Su cuello torcido. Su sonrisa forzada. Su voz que ya no era suya. Y entonces, la televisión se encendió sola. Mi cuerpo entero se estremeció. La pantalla parpadeó. Nieve estática. Y luego, una imagen. Un pasillo oscuro. Un sótano de concreto. La cámara temblaba, como si alguien la estuviera sosteniendo con una mano temblorosa. Y luego, un rostro apareció en la pantalla. Martín. O eso que tenía su rostro. Sebastián, y susurró la imagen, con la cabeza inclinada de manera inhumana. No puedes huir de la familia. Grité y arrojé la linterna contra la televisión, apagándola de golpe. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, mi mente al borde del colapso. Esto no era real. Esto no podía ser real. Y entonces, mi celular vibró. Un último mensaje. Déjame entrar. Aquí tienes el capítulo 7 y final, largo y lleno de tensión. El otro lado de la puerta. Mi celular vibró una última vez. Lo levanté con manos temblorosas y miré la pantalla. Un solo mensaje. Déjame entrar. Mi estómago se retorció. El aire en el departamento se volvió más pesado. Era como si las paredes respiraran, como si la habitación se hubiera vuelto demasiado pequeña para contenerme. No respondí. No podía. Pero entonces sí. Golpes. Secos. Rápidos. Furiosos. Bam, 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 bam. La puerta vibró con cada impacto. Retrocedí lentamente hasta quedar contra la pared. Mi pecho subía y bajaba en pánico. No, y susurré. Las luces parpadearon. El televisor, aún apagado, emitió un sonido bajo. Un murmullo eléctrico. Y entonces, una voz detrás de la puerta. Sebastián. Era su voz. Mi hermano. O lo que quedaba de él. Sebastián, por favor, y dijo, esta vez sonando humano. Sonando y desesperado. Mi corazón latió con fuerza. No. No podía caer en eso. No podía abrir la puerta. Pero entonces escuché algo que hizo que todo se quebrara dentro de mí. El sonido de un sollozo. Sebastián, y me duele, y mi cuerpo entero se paralizó. Ese llanto, y sonaba real. Tan real que por un momento olvidé todo. Olvidé las sombras bajo la puerta. Olvidé la silueta en el bosque. Olvidé el horror del sótano. Era mi hermano. Estaba sufriendo. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si realmente lo había abandonado allí? Mis pies movieron por instinto. Me acerqué a la puerta. Puse la mano sobre la manija. Voy a sacarte de ahí, dije con voz temblorosa. Silencio. Mi respiración era lo único que llenaba la habitación. Pero entonces sí. Un sonido suave. Un susurro. Casi imperceptible. Y te tengo. Mis ojos se abrieron de golpe. No. Intenté soltar la manija. Pero algo me sujetó. Algo del otro lado de la puerta. Un frío imposible recorrió mi brazo. Una sensación viscosa, pegajosa, se envolvió en mi muñeca. Y entonces, tiró de mí. Con fuerza. Caí de rodillas, tratando de resistir. La madera de la puerta crujió, temblando con un peso invisible. Y en medio del caos, algo se filtró a través de la rendija de la puerta. No una sombra. No una mano. Algo y demasiado largo. Demasiado delgado.
Un dedo huesudo, de piel grisácea, se deslizó por la abertura de la puerta como una araña. Buscando. Tanteando. Intentando alcanzarme. Me impulsé hacia atrás, pataleando, rompiendo el contacto con eso. De inmediato, un grito inhumano se desató al otro lado de la puerta. Un sonido de furia. De frustración. De hambre. Las luces del departamento explotaron en un parpadeo cegador. El televisor encendido mostró una imagen borrosa. Una silueta. Alta. Torcida. Con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Con ojos que no eran ojos. Y con la boca demasiado ancha y sonriendo. Mi mente se fracturó. Con un último grito, me arrastré lejos de la puerta y corrí hacia la cocina. Agarré el cuchillo más grande que encontré y me acurruqué en un rincón, temblando. Los golpes en la puerta continuaron durante minutos que parecieron horas. Y luego, de repente, silencio. No me atreví a moverme. Me quedé en el suelo, con la espalda contra la pared, apretando el cuchillo con fuerza. Esperando. 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 No sé en qué momento me quedé dormido, pero cuando abrí los ojos, ya era de día. El departamento estaba en completo silencio. Me levanté con cuidado y caminé hacia la puerta. No había marcas. No había signos de violencia. Era como si nada hubiera ocurrido. Pero lo peor de todo cuando revisé mi celular, vi un nuevo mensaje. Esto no ha terminado. Y lo que vino después fue aún peor. Porque junto al mensaje había una foto. Era mi sala. Mi sofá. Mi televisión. Y justo al lado de la ventana había una sombra. Una silueta alta. Sonriendo. Epílogo. Han pasado 3 semanas desde esa noche. Me fui del departamento. Dejé la ciudad. No he contado nada a nadie. Pero no importa dónde esté. No importa qué tan lejos corra. Cada noche, recibo un mensaje. A veces es una palabra. A veces es una foto de mi nueva casa. Y siempre, siempre, hay algo más en la imagen. Un reflejo en el espejo. Una silueta en la ventana. Una sombra en la esquina de mi habitación. Esperando. Observando. Y sé que, tarde o temprano, me hará abrir la puerta. Fin. Epílogo. Si alguien lee esto y ha pasado por algo similar y si han escuchado su voz si les ha pedido que lo dejen entrar no lo hagan. Porque Martín desapareció hace 10 años. Y lo que regresó no era mi hermano.